Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda tutoría de formulación y evaluación de proyectos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno. Para el día de hoy, entonces, vamos a trabajar, digamos, la parte conceptual de los proyectos y es lo que hasta ahí vamos a dejar lo que es teoría. El resto va a ser ya trabajo práctico que vamos a empezar dentro de 8 días. Para hoy, entonces, tenemos programado eso, lo vamos a ver a través de unos videos, que es un poquito más dinámico y no se tiene que escuchar toda la carreta que yo les tenga que contar sobre ese tema. Pero primero, como habíamos acordado, les abro el espacio pronto para alguien que quiera participar con algún tema que haya leído, haya conocido durante la semana y que le haya parecido interesante para compartirlo con los compañeros. Sí saben a qué me refiero, ¿sí? Bueno, listo, muchachos. Recuerden que esa parte les da puntos en la participación y que habíamos quedado que íbamos a estar muy pendientes a las noticias, a los blogs, digamos, a los temas que nos puedan nutrir un poquito más y que nos saquen un poquitico de esta tutoría y nos lleven a algo más real, ¿sí? Se los recomiendo, entonces, no me lo echen en saco roto para la próxima tutoría. Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Primero vamos a registrar la asistencia. Carlos Bartolo. Presente, profe. ¿Me copia, profe? Sí, sí, ya tranquilo. Ok. Laura Marcela. Presente. Andrés García. Presente, profe. Karina. Michael. Presente, profe. Listo. Mónica Herrera. Presente. Eduard Montes. Eduard. Eduard. Luisa Fernanda Rojas. Presente, profe. Daniela Valencia. Presente, profe. Listo. Niños, ¿a alguien no llamé? Listo, muchachos, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver un videito que está allá en la plataforma.
pero entonces lo vemos cada uno, porque es que el sonido no nos da para verlo conjunto. Ese video dura como 9 minutos, es una entrevista que le hacen al señor Julio Rodríguez, que es un experto en proyectos. Me gusta proyectarlo porque digamos que ese señor en 9 minutos dice mucho más de lo que yo les puedo decir en media hora. Tiene una claridad conceptual impresionante sobre lo que es la conceptualización de los proyectos y por eso lo hago. No es porque es un poquito más práctico de esa manera. Entonces vamos a ver la entrevista, vamos a tomar apuntes, de pronto ya la vieron, los que la han visto en la plataforma, los que han cacharreado ya. Apuntes y vamos a sacar los puntos más importantes sobre la tipología y sobre la caracterización de los proyectos como tal. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. bueno, entonces, igual yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Para dejarlo acá, por si entra la coordinación o alguna cosa, pero lo vemos cada uno. Entonces, está en la plataforma. Igual, de todas maneras, ya les comparto el link en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Listo, muchachos, que lo pueden ver desde plataforma o lo pueden, también el link está en el grupo de WhatsApp. Listo, muchachos. Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos eso dura como 9 minutos, dura como 10 minutos, nos vemos en 10 minuticos. Listo, muchachos.
Me avisan, porfa, cuando hayamos terminado todo. ¿Listo, chicos? Por mi parte, Bueno, listo, muchachos. Vamos a hablar entonces un momentico sobre lo que nos dice don Julio Rodríguez. ¿Quién me quiere recordar qué es un proyecto como tal según él? es un trabajo no repetitivo, Sí, que consta de recursos, de inversión, tiene un objetivo, eh, también habla pues de la importancia de los proyectos y que las personas trabajan mejor y es mejor su rendimiento con el objetivo, pues con objetivos. Hablaba que hay 3 objetivos: resultados, el plazo pues que lo asocié con el tiempo, costos y pues inversión. Y también hace como una serie de preguntas, que si el proyecto es viable, la oportunidad, pues la pregunta problema, el título, con qué propósito pues se va a hacer un proyecto, de qué manera, qué busco en un proyecto, a qué personas me dirijo, pues hablaba como del enfoque, recursos y pues el presupuesto económico. Y al final hablaba como del cliente, pues como uno a quien se dirige con el proyecto. listo, Daniela, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? ¿Algún otro aporte? Sí, pues que resaltándose lo que dice la compañera y retroalimentando es que cada proyecto requiere de una planeación, ¿cierto? Y que en esa planeación se debe tener en cuenta 3 objetivos, que es el objetivo de resultados, el objetivo de plazo y el objetivo de costes. Y que entre los 3 debe de haber una conexión para que el proyecto pueda fluir, ¿cierto? Pueda fluir para, obviamente, fortalecer sea la empresa o el emprendimiento pues, que se va a llevar a cabo. Listo, Carlos, gracias. ¿Algo más? También hablaba que los objetivos tienen que ser medibles, medibles y alcanzables. Mónica, ¿me vas a decir algo? Sí, señor. Que los objetivos también deben de ser tangibles, medibles y alcanzables. Mónica, bueno. ¿Algo más, muchachos? Bueno, miren, resumiendo, digamos, para que contrastemos ahorita con los conceptos que vamos a ver en el módulo, la última partecita que vamos a ver, es que es un esfuerzo no repetitivo, es decir, un esfuerzo único, planificado, que realiza la empresa como tal. Es decir, normalmente las empresas no se dedican a hacer proyectos todos los días, sino que eventualmente emprenden alguna actividad especial, como la ampliación de un mercado, el lanzamiento de un nuevo producto, el cierre de un nuevo producto, por ejemplo, la exclusión, una innovación como tal,
un cambio en el proceso administrativo, llámese cualquier tipo de nómina, de cobranzas, de cartera, bueno, un cambio en el proceso comercial, que sea significativo, obviamente. Entonces, hoy en día, como lo hablábamos ahora 8 días, es importante para las empresas disminuir un poquito la incertidumbre en el desempeño de cada uno de estos emprendimientos, ¿cierto? Entonces, por eso hacemos formulación y evaluación de proyectos, pues porque cada vez necesitamos más como seguridad. Eso es una necesidad humana puntual, la seguridad, o sea, tener como certeza de algo. Sobre la importancia, entonces nos habla el señor del factor dinamizador, el tema de las fechas límite, que eso invita a la acción. Pues sí, es importante porque obviamente cuando ya estamos trabajando sobre un tiempo límite, sobre unos parámetros especiales, tenemos que conseguir unos objetivos en un tiempo específico, pues eso hace que la empresa se mueva de manera diferente en ciertos casos, ¿cierto? Sí, se salga un poquitico de la monotonía del día a día y un proyecto la lleve, digamos, como a pensar un poquitico más en la esencia del trabajo como tal. Muy importante el tema de los objetivos. Todo proyecto tiene que tener unos objetivos claros. Y vamos a hablar un segundito sobre dos conceptos. El primero es la eficacia. ¿Qué es la eficacia, muchachos? ¿Quién me dice qué es eficacia? Es como, Profe, es como el logro de los resultados, ¿no? El logro del resultado, sí. Eso es exactamente. La eficacia tiene que ver con el resultado. Y la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? hacer ese logro de resultados en un tiempo establecido. Y con unos costos establecidos. Sí, también, con unos costos Cierto. establecidos. O sea, la eficiencia, la eficacia solo hace referencia al resultado como tal. La eficiencia hace referencia a la utilización de los recursos. Como decía don Julio, ¿cierto? Yo quisiera ser eficaz y altamente eficiente. No puedo ser eficiente al 100% y les voy a poner este ejemplo, muchachos. Resulta que a mí me contratan un día para fabricar una mesa, ¿sí? Y listo, entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer esa mesa en 200.000 pesos y la voy a hacer en 8 días. Listo. Y resulta que sí, yo en 8 días hice la mesa y me gasté los 200.000 pesos, no hay ningún problema. Entonces fui eficaz porque conseguí el resultado de hacer la mesa y a la vez fue eficiente pues porque se utilizaron los recursos que se habían planeado inicialmente, listo. Pero resulta que alguien podría decir, venga, no, yo esa misma mesa la puedo hacer en 5 días y con 150.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo conozco más, llevo más experiencia, tengo más experiencia, llevo más años trabajando en el negocio de las mesas, tengo mejores proveedores que me venden más barato. Entonces, él puede ser también eficaz y también eficiente, pero en una medida muy diferente. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso yo digo que alcanzar un nivel de eficiencia óptimo, pues no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, por temas tecnológicos, por temas de experiencia y tal, alguien que lo pueda hacer en menos tiempo o con menos dinero. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia, porque sabe más que yo, porque conoce más del negocio como tal, como ya les decía. Entonces yo siempre digo que yo quiero ser eficaz, es decir, quiero conseguir el resultado como tal, pero a la par quiero ser eficiente, es decir, en la máxima proporción, en la máxima potencialidad. Es decir, yo no digo yo soy eficiente al 100%, no, porque siempre habrá una posibilidad de hacerlo más eficientemente. Habrá más tecnología, habrá más cosas nuevas. No sé si eso está claro, muchachos. Sí, profe. Bueno, y también, además de la eficacia, es decir, de conseguir el resultado y de ser eficiente, hay otro objetivo que no lo menciona él de manera directa, pero tangencialmente lo hace. ¿Cuál es el otro? Bueno, el otro es el objetivo de calidad. ¿Por qué? Porque no se vale hacer la mesa en 8 días con 200, en 5 días con 150, pero resulta que esa mesa no duró nada, ¿cierto? Esa mesa se dañó a los 8 días. Entonces también tenemos una responsabilidad en calidad. Verbo y gracia, lo que pasó, por ejemplo, en Colombia con el puente de Chirajara, ¿cierto? A lo mejor iban bien con los cronogramas y todo eso, pero la calidad no estaba bien y el puente se cayó. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque, como les digo, no es válido cumplir con la eficacia, es decir, lograr el resultado, lograr la eficiencia en el manejo de los recursos,
pero entregar un producto de mala calidad, entregar un proyecto de mala calidad, no. También tenemos que hablar un poquito del tema de calidad, pues porque obviamente tiene que ver de manera directa con el desempeño del proyecto como tal. También nos habla el señor sobre un tema que se llama el alcance y la integración. El alcance es como definir hasta dónde va el proyecto, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Es decir, por ejemplo, yo tengo un proyecto productivo y estoy analizando la posibilidad de montar una fábrica de zapatos. Entonces estoy mirando probabilidades, estoy estudiando el mercado, estoy estudiando la parte técnica, qué tan difícil es, definiendo todos los puntos. Yo podría, por ejemplo, evaluar ese proyecto y dejarlo evaluado simplemente y tratar de vendérselo a alguien. Y es un poquito contrario a lo que dice don Julio. Ahorita les explico sobre el cliente del proyecto, porque no necesariamente el proyecto deberá tener un cliente. Yo puedo generar un proyecto y sacarlo muy bien, muy viable, que sea muy productivo, muy, digamos, muy importante para unos inversionistas, pero sí, y lo puedo salir a ofrecer, ¿sí? Para alguien que quiera participar conmigo en el negocio, y eso es válido también. O sea, no necesariamente, si yo estoy en una empresa, pues claro, lógico que el proyecto tiene su dueño, y tiene su impulsor, y tiene su patrocinador, y tiene obviamente las personas que se van a beneficiar de él. Pero tampoco es completamente válido. Esa gerencia del alcance, entonces mide hasta dónde va a llegar el proyecto, lo voy a ejecutar, va a llegar hasta 5 años, 10 años, 15 años, cómo va a permanecer, cómo va a cambiar en el tiempo, cuáles son las características que va a tener. Y el de la integración, hablaba el señor, de que hay que tener en cuenta todas las áreas que puedan estar integradas, que puedan estar afectadas o que puedan contribuir con el proyecto como tal, porque pues todas son importantes, yo no puedo dejar ninguna por fuera. Pone el ejemplo del proyecto de los cajeros electrónicos y habla sobre cómo pues todas las áreas de ese banco deberían estar alineadas, digamos, con el proyecto como tal, y no solamente la parte técnica, ¿sí? Porque intervienen muchas otras áreas. El hecho, digamos, cuando hablamos de la gerencia de integración en el proyecto, es simplemente hacer un checklist y tener en cuenta a todos los involucrados, todas las personas que puedan aportar o que se puedan ver afectados por el proyecto como tal. Luego habla del título, pues es importante, sí, un título en proyecto es bien importante, si está el proyecto de viabilidad para el montaje de una planta X, bueno, cualquier cosa. Y lo del cliente del proyecto, lo que les decía ahorita, pues no estoy de acuerdo al 100%, pues porque como les digo, o sea, yo puedo diseñar un proyecto, sí, lo puedo diseñar muy bien y se lo puedo vender a alguien. O simplemente lo diseño, pero yo no tengo el dinero, yo no tengo los recursos económicos, entonces llamo a unos inversionistas y les digo, venga, acompáñenme con esta idea, eso lo han hecho muchas personas en el mundo y han sido exitosas, ¿cierto? Tienen una idea, pero no tienen el capital, generan un proyecto, se lo presentan a unas personas, así como en Shark Tank, en el programa de televisión, ¿sí lo han visto? Sí, con los tiburones que compran el proyecto. Exacto, así que ellos le venden el proyecto a unos señores inversionistas y ellos les compran como por una parte de la propiedad, ¿cierto? Hacen una oferta, eso es más o menos parecido. O sea, yo tengo la idea, tengo el emprendimiento, pero no tengo la plata y es válido. Entonces, ese proyecto pues no tendría cliente cuando yo lo estoy evaluando, sí, pero un día lo va a tener, yo lo voy a sacar y lo voy a vender y ese va a ser el cliente en últimas. Entonces, no es tal que el proyecto tenga que tener un cliente y si no, pues no es proyecto, no, eso no es válido. Muchachos, ¿preguntas? Están tan callados hoy, niños. ¿Les cayó mal el almuerzo? No, profe. ¿Tienen No, profe, sueño? todo claro con el video. ¿Tienen sueño? Tomen cafecito y verán. Bueno, vamos a ver otro video de otro especialista que ya nos va a hablar sobre otras condiciones de los proyectos y después de eso vemos el de la tareita que yo les dejé, de la comparación entre el PMI y el IPMA. Para que de una vez dejemos eso listo. Me imagino que ya todas deben estar en plataforma, todos esos trabajitos. Entonces, bueno, les voy a compartir para mirar el otro. Listo, igual, lo hacemos igual. Yo se los paso a la plataforma, digo, al grupo de WhatsApp. Es un día, ese dura como 7, 8 minutos, creo. Son corticos.
niños, ahí está, en el grupo de WhatsApp está el link, ¿sí? También pongámoslo aquí en el Meet. Pongámoslo aquí en el chat. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces ya nos vemos. Veámoslo con juicio. Tómense el tintico, muchachos, no van a quedar dormidos.
Listo, muchachos, ya terminamos. ¿Y, profe? Sí, bueno, listo. ¿Qué adicional dice? Que no haya dicho el otro señor, este señor en esa presentación. Habla de una cosa bien importante en la evaluación de proyectos y en la formulación de evaluación, es el tema de los riesgos, ¿sí? Recuerden que lo comenta por allá tangencialmente. Eh, Hay una parte, digamos, de la evaluación de proyectos que tiene que tener en cuenta los riesgos. Ustedes saben que todas las actividades tienen riesgo, no solo riesgo financiero, riesgo operativo, hay riesgo reputacional, riesgo legal, bueno, una cantidad de riesgos en el que puede, digamos, en un momento dado afectar el desempeño de un proyecto. Es importante, digamos, cuando uno hace formulación y evaluación, determinar cuáles son los más posibles, los riesgos más factibles de que ocurran dentro del proceso y tratar de establecer unas estrategias de mitigación, es decir, de control de riesgos. Si yo tengo un riesgo financiero muy alto, pues hombre, tengo que tomar algunas medidas para eso. Si el riesgo es de mercado, también tengo que estar muy atento a los cambios en el mercado, a los precios, a la competencia, a los proveedores, a las, digamos, otros interesados, otras partes interesadas, los stakeholders que llamamos, en eso, pues porque eso puede generar riesgo y lo debo dejar plasmadito ahí. En el proyecto que nosotros vamos a hacer, vamos a determinar siquiera uno de los riesgos latentes o más latentes que tenga el proyecto y cómo lo vamos a mitigar. Sobre esto, ¿algún comentario adicional, muchachos? No, profe. Bueno, listo. Vamos a ver el último, que es ya sobre la tarea que teníamos, la diferencia entre PMI y el IPMA, que son los dos institutos más importantes a nivel internacional en certificación en proyectos. Estos institutos hacen presencia en Colombia. El PMI, por lo menos, hace presencia activa en Colombia. Hay algunas universidades en Bogotá que, digamos, que facilitan la capacitación en esas competencias que ellos piden, en esas áreas de conocimiento que pide el PMI y en esas competencias que pide el INMA, y ellos la certificación no la hacen aquí directamente en las universidades, pero prestan el servicio y ellos certifican desde Estados Unidos. En Colombia, pues no sé cuántos, pero pues ahí en este momento no tengo datos pues de cuántos profesionales en proyectos estén certificados por el PMI, pero son muchos, ¿cierto? Que han podido certificarse, sea allá en Estados Unidos, en Chicago, o a través de un convenio con una universidad y que eso les da de todas maneras una certificación especial o un nombre pues, para poder atender proyectos grandes, como proyectos, por ejemplo, de infraestructura o proyectos culturales o proyectos sociales, financieros del Estado, del gobierno, que son, digamos, las entidades que más en un momento dado invierten en este tipo de proyectos como tal. Bueno, entonces vamos a ver este último que también es cortico y ya volvemos para que miremos lo que nos falta del módulo y le demos término. ¿Listo, muchachos? Listo, profe.
Listo, muchachos, ya terminamos. Sí, señor. Preguntas, dudas, reclamos, observaciones. No, profe, pues de pronto, pues en mi caso, que nos socialice o me aclare un poquito, que ganan todas las personas que hacen parte de esos, del PMI, del INE. El reconocimiento. Son personas que, por ejemplo, tienen un certificado en Colombia, por ejemplo, puede participar en proyectos grandes, ¿cierto? Como un especialista en proyectos. O también tienen, aquí hay un señor que se llama Dionisio Pinzón, es un señor de Medellín que tiene una empresa grande, él es certificado del PMI y él dicta como unos cursos, como unos talleres sobre formulación de proyectos. Lo que pasa es que, digamos que en la universidad como tal, en la formal, hay una especialización en gerencia de proyectos. Creo que en la UTP la hay, no sé, en Manizales hay varias en donde hay, en la Nacional también hay especialización en gerencia de proyectos. Lo que pasa es que son muy orientados a solo proyectos productivos y no tienen una metodología, digamos, basada en estas certificaciones internacionales. Pero lo que gana básicamente un certificado de eso es el prestigio, el nombre, es la certificación, es como un título más, ¿sí? Es como una, porque vuelvo y les repito, no hay una carrera que en la universidad se llame gestión de proyectos, ¿cierto? Hay una especialización, pero no hay una carrera, como que haya un profesional titulado en formulación y evaluación de proyectos. No lo hay. Hay mucho empirismo en eso, hay gente que tiene mucha experiencia, que es muy buena en eso, en el manejo de proyectos, pero también se da que en la realidad, por ejemplo, hoy en día se da que muchos de las partidas, por ejemplo, que el gobierno, por ejemplo, los ministerios, las ONG, las alcaldías, las gobernaciones tienen para proyectos sociales, esa plata se pierde, pues se pierde entre comillas, no es que se pierda, sino que no se puede asignar porque no tenemos los conocimientos para eso, o sea, no tenemos los profesionales que nos digan, venga, aquí hay un experto en proyectos y nos va a trabajar el tema de la formulación de un proyecto social, por ejemplo, ¿sí? Inclusive en eso, falta mucho conocimiento. Entonces, el certificado en PMI o en IPMA, pues tiene esa ventaja, ¿sí? Eso es lo que persigue. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, yo tengo pues como una pregunta. O sea que también las personas que son auditores pues de una empresa también pueden como aplicar a ese tipo de certificaciones, sea del IRMA Sí, o del claro, PMI. sí, claro, porque hay la gerencia, digamos, el director de proyecto como tal, que debe ser una persona entonces que según el PMI debe manejar esas 9 áreas de conocimiento y según el INMA debe tener algunas de esas competencias que ellos, las 46 competencias que ellos, de las que ellos hablan. Pero también hay un tema que se llama consultoría, y la consultoría es como una auditoría, o sea, ese señor, ese consultor en proyectos no es el que lo realiza como tal, sino el que va y lo audita, y ese también, claro, obviamente debería estar certificado en una metodología, digamos, de carácter técnico para poder emitir un concepto X, Y o Z de cómo se está llevando a cabo un proyecto como tal. En el pensum de la universidad había una materia, anteriormente yo la dictaba, que se llamaba consultoría en proyectos. Entonces hablaba de eso, de cómo manejar esas áreas de conocimiento que tiene que tener ese señor auditor para poder ir a recomendar cualquier cambio, cualquier inclusión en un proyecto como tal, pero es válido, sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, ustedes tenían también, creo que una tareita, eran 2 tareas, ¿cierto? La de el IPMA y una lectura de módulo. ¿Cómo les fue con la lectura? Pues, profe, personalmente, pues yo ingresé, pero no vi, no sé, no vi ningún documento adjunto, había como para subir, no sé si No, está enredado. la tarea era aquí, ahí les estoy compartiendo, ¿sí? La tarea Sí, era lectura 1 del módulo.
Entonces decía... Decía, se solicita realizar lectura del módulo hasta la página 18 y preparar el tema solamente. O sea, era ir al módulo como tal, que está ahí en la plataforma. Ese módulo lo pueden descargar en sus equipos. Realizar la lectura de allí. Entonces, miren, muchachos, es una cosa muy simple. Esta era la parte, digamos, que teníamos sobre... Y con esto vamos a hacer... Sí, dígame. Entonces, yo ahí en esa primera parte que usted socializaba, que leer el módulo hasta la página 18, también dio el link como para subir algo, pero pues tengo entendido que era solo leer. No. Lo que pasa es que como tarea, todas las tareas que se abren aparecen con un link para subir, sí, pero si no lo pide, no, o sea, yo lo pido puntualmente. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando sea un documento que yo les pida, entonces yo les pido ahí expresamente y elaborar un documento así, como de control de lectura y subirlo a la plataforma, ¿sí? Pero cuando dice preparar, es simplemente preparar el tema. Bueno, sí, porque ahí en esa lectura, pues usted al principio nos nombraba que las 7 reglas para alcanzar el éxito, también tenía algo escrito de tipos y etapas de proyectos, metodologías para formular proyecto. Vamos a verlo aquí muy someramente, porque ya, pues, digamos, hemos hablado y hemos escuchado en los videos sobre esto. Simplemente 2 o 3 conceptos que nos deben quedar claros y ya, y con eso terminamos. El videito que está ahí de Steve Jobs no está disponible, hay que buscar otro. Hay otras versiones en el... Creo que ese sí está, yo lo encontré. Pero de acá, desde este link no abre. No, de ese link no. Bueno, excelente. El videito es bueno, yo también lo he visto, pero en otra versión de Steve Jobs. Sí, es cortico. La historia de él es fascinante. Eso es un proyecto y el tipo construyó su proyecto y lo vendió. Es decir, no se quedó con la mayor parte de las acciones, pero logró los inversionistas y logró crecer ese negocio de una manera, mejor dicho, supremamente rápida. Esa historia es bien bonita. En la película Jobs se ve bien, ¿sí? ¿Cuál era? ¿Todos vieron la película Jobs? ¿Sí la vieron o no? No, profe. Bueno, se la recomiendo. Muy buena. Y les iba a preguntar, ¿cuál era el defectico que tenía Jobs? Pero bueno, después les pregunto cuando se la vean. Bueno, la formulación de proyectos, entonces, aquí hablar un poquitico sobre los tipos y clases de proyectos. Vamos a quedar nosotros en que los tipos de proyectos son 3. Son productivos, sociales y de infraestructura, que son también llamados públicos. Es decir, cuando el gobierno hace, por ejemplo, un puente, una intersección vial, un colegio, obras de infraestructura como tal, pues esos son un tipo de proyecto como tal. Ese no persigue, digamos, tampoco igual que el social, no persigue una retribución directa, pero pues sí, en últimas persigue, digamos, una inclusión de unas personas o la valorización también. Ustedes saben que no hay obra que se haga sin valorización y obviamente esos son ingresos para el gobierno. Entonces quedamos en que son productivos, sociales y de infraestructura. En los tipos de proyecto. En las etapas, vamos a decir que hay ideas, preinversión, inversión y operación. Aquí también, según los tipos de proyecto, hay unidades nuevas o de empresas en marcha, es decir, la creación de una empresa como tal, que es lo que nosotros nos vamos a imaginar en los proyectos que vamos a hacer, o también la mejora de un producto o la mejora de un proceso de una empresa que ya esté en marcha. Esos proyectos también existen y se dan mucho. Por ejemplo, la universidad para los requisitos de graduación de los niños de ustedes, les piden muchos proyectos y muchos de esos son de empresas en marcha. ¿Por qué? Pues porque trabajan allí, porque está más fácil conseguir la información. Entonces plantean algunos proyectos sobre la empresa en marcha. Y la metodología, que ya la vamos a ver a partir de dentro de 8 días, que es el estudio de mercado, el estudio de soporte, el análisis de riesgos y el estudio financiero. Por aquí dentro del análisis de riesgos está antes entonces el estudio legal y organizacional, que es el que mide, digamos, la viabilidad legal del proyecto como tal. Bueno, aquí vamos a leer esta definición para que nos quedemos pues con una clara sobre el proyecto como tal. Entonces dice, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final.
Se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no se puede o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. El proyecto puede morir por esa falta, digamos, de elementos de origen. Y temporal no necesariamente significa de corta duración, temporal. O sea, un proyecto es temporal, puede ser de 10 años. Y miren, por ejemplo, el proyecto del túnel de la línea, ¿cuántos años lleva y todavía no se ha terminado? Entonces, hay proyectos que son demasiado largos. Hay otras definiciones, ustedes ya con tiempito las tuvieron que haber leído y tal. Aquí están las tipologías, pero ya las sabemos. Los productivos, entonces, es cuando el propósito busca generar riqueza mediante la creación de una nueva unidad de negocio. Los sociales, con la finalidad de los proyectos, es satisfacer necesidades y solucionar problemas para beneficio de la comunidad, sin que prime la creación de riqueza. Vuelvo y repito, de manera directa. De manera indirecta, sí, porque siempre que se atienda a una comunidad, que se le dé inserción a la vida comercial, a la vida productiva del país, pues obviamente son personas que ya van a tributar, tienen trabajo, van a consumir y eso genera crecimiento económico. Y los públicos, que son proyectos formulados y desarrollados mediante recursos del Estado. Estos son los de infraestructura, los que les comentaba ahorita. Nos vamos a quedar con esos, porque los privados vendrían siendo igual que los productivos, ¿sí? Los privados buscan igual una compensación económica. Según el tiempo de duración, los proyectos pueden ser de corto plazo, dicen que de 1 año, pero eso no es una camisa de fuerza. Un proyecto puede ser de corto plazo a 3 años y puede ser de largo plazo a 20, uno que va a saber. Entonces, digamos que se dice corto, mediano y largo, pero pues no existen como unos límites específicos para determinar cuál es de corto, cuál es de mediano y cuál es de largo plazo. También según el nivel de dependencia, esto, yo como le digo, lo estamos viendo así rápido porque ustedes ya se lo leyeron y prepararon el tema para la tutoría. Inversiones dependientes, dependen una de la otra, inversiones independientes, y las que son mutuamente excluyentes, la que si se hace un proyecto, o sea, si en Bogotá, por ejemplo, se hace el metro subterráneo, pues obviamente no se construye el otro, el aéreo, ¿cierto? Entonces, que son mutuamente excluyentes, eso es un concepto pues muy básico. Dentro de la tipología de proyecto, entonces tenemos, según la finalidad del estudio, podemos analizar dentro del proyecto la rentabilidad del proyecto, que es la rentabilidad general que me va a brindar ese proyecto, mirado con base en toda la inversión, analizando toda la inversión. También la rentabilidad del inversionista, a esa es mirando, revisando solamente lo que el inversionista está colocando, es decir, la parte del patrimonio, lo que él está arriesgando para llevar a cabo el proyecto. Y la capacidad de pago, obviamente, que tiene que ver con los flujos de caja descontados que el proyecto genere a futuro con el fin de pagar los costos y pagarle al inversionista lo que él esperaba recibir por ese riesgo. También según el objetivo de la inversión, podrían ser creación de un negocio nuevo, proyecto de modernización, lo que les comentaba ahorita, empresas ya en marcha, un proceso de outsourcing, por ejemplo, una ampliación, un abandono, una internalización o un reemplazo de alguna área, de alguna máquina, de algún proceso. Como tal, también podrían llevarse a cabo proyectos para determinar con exactitud cuál es la viabilidad de realizar eso. Bueno, y hasta aquí más o menos lo que decía el proyecto. Por aquí habla un poquitico sobre las etapas, pero cuando hablamos de preinversión, hablamos de evaluación como tal. Todos los trabajos que se hacen de evaluación y formulación son en preinversión. Luego, ya de que se termina el proyecto, sí, se termina, perdón, el estudio del proyecto, y se dice que el proyecto es viable, pues entonces un día después vamos a invertir y vamos a entrar a la etapa de inversión y de operación como tal. Entonces, hasta la preinversión vamos con la formulación y evaluación. Y luego vamos a ir con la inversión, es decir, con la puesta en marcha ya del proyecto como tal. Hay perfil dentro de esa... ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Todos los proyectos deben de tener un estudio de prefactibilidad? Pues depende de, Sí. por ejemplo, proyectos ambientales, Sí, de son... estructuras pues masivas, ¿cierto? Sí, cuando son ambientales, cuando son estatales, cuando son sociales, por ejemplo, tienen prefactibilidad y es de ley, ¿cierto? Cuando son proyectos productivos, deberían tener prefactibilidad. Pero mire, ¿cuál es la prefactibilidad de su negocio? Usted está pensando, por ejemplo, hoy en montar una empresa de... ¿Qué le gustaría? No, pues, profe, realmente, pues yo pues, estoy trabajando con un señor y él tiene un proyecto que es un gavión que podría pues reemplazar, no sé, los ladrillos pues convencionales
y que ese gavión estaría hecho de plástico, un plástico que realmente no tiene un aprovechamiento sí, un aprovechamiento que es adecuado, sino que es contaminante. Entonces, Sí, para darle destino final a ese tipo de material aprovechable, pues se tiene pues como el prototipo del gavión, que es como un cubo, que obviamente su función sería para fines de, no sé, para, por ejemplo, desbordamiento de ríos o para estructuras, como le digo, masivas que obviamente como el gavión es o sea, su estructura es muy sólida, ¿cierto? Y es casi compatible con el ladrillo convencional, entonces, pues sería como ese tipo de proyecto, ¿cierto? Y sí, obviamente proyecto de aprovechamiento y reciclaje. claro, sí, sería interesante por el tema del impacto ambiental. Sí, señor. Bueno, la prefactibilidad, como le digo, algunos proyectos, digamos, grandes del gobierno y tal, pues tienen que tener una etapa de prefactibilidad y tiene que estar documentada. Cuando son proyectos productivos, por lo general la prefactibilidad se va al empirismo, es decir, a mirar por encima si el negocio es bueno, si a este señor le fue bien, si al otro señor le fue bien, cómo le fue a aquel, sí, o en qué parte, por ejemplo, en Cali ya lo están implementando y cómo les ha ido. Y esa viene siendo como la prefactibilidad, ¿sí? Y la factibilidad, pues obviamente es ya entrar a analizar el proyecto como tal. Es decir, mire, usted puede descabezar un proyecto desde la prefactibilidad. ¿Por qué? Pues porque usted mira ese proyecto y usted dice, bueno, no hay la acogida, no hay los clientes, no hay el capital, no hay la tecnología, por ejemplo, para convertir ese plástico en esos gaviones. Bueno, no sé, eso deberá tener algún proceso, supongo yo, sin conocer sobre el Sí, tema. claro. Eso tiene un Entonces, proceso de eso, fabricación. exacto, entonces ya eso sería factibilidad como tal, vuelvo y le repito, o sea, cuando son algunos que lo exijan, pues tendrán un documento de prefactibilidad, pero por lo general los productivos no lo tienen, forma más parte del empirismo y como de intuir si el proyecto tiene alguna cabida o no, y ya después entrar a hacer el estudio formal. Bueno, y otra pregunta, ¿bajo qué criterios se puede hacer un estudio? O sea, las personas que, por ejemplo, van a auditar esa prefactibilidad, ¿bajo qué criterios se basan? Por ejemplo, económico, impacto ambiental, social. Todos esos. O sea, tiene prefactibilidad económica, es decir, lo más, inclusive siendo productivo. Si el proyecto suyo vale mucha plata, vale 1.000, 2.000 millones, y usted ve que realmente no hay forma de conseguir los recursos, pues desde la prefactibilidad, ¿usted qué va a decir? Hombre, no me voy a meter con esto, ¿cierto que sí? Sería un factor económico como tal. Habrían factores, por ejemplo, de impacto ambiental, de impacto social, por ejemplo, de impacto legal, ¿sí? Que tengan que cuando usted llegue a la prefactibilidad se dé cuenta que ese tipo de negocio, por ejemplo, o ese tipo de actividad está restringida en Colombia, ¿sí? O tiene una carga de impuestos, una carga impositiva muy alta, ¿sí? Por X o Y razón. Entonces, eso desde la prefactibilidad usted le puede dar la idea de que el proyecto no se lleve a cabo o sí se lleve a cabo. Claro, son muchos los ámbitos que se pueden mirar en una prefactibilidad, tanto sociales, económicos, ambientales, financieros, de recursos, también, por ejemplo, de conocimiento. Si, por ejemplo, el proyecto suyo necesita un nivel de conocimiento de las personas que van a hacer este proceso demasiado elaborado y no tenemos y no contamos acá con esos profesionales, pues imagínense, tocaría traerlos del extranjero y sería, bueno, no sé, sería dispendioso, sería costoso. Entonces, todas esas connotaciones, todas esas características se tienen que tener en cuenta o se deberían tener en cuenta en un proceso de prefactibilidad. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, ahí construyendo un poco con el tema que está tratando el compañero, cuando se trata de un proyecto de mejora dentro de una organización, eso se hace a través de que la prefactibilidad se hace a través de una auditoría, una mesa directiva o algo así. Sí, eso depende, digamos, de la complejidad de la empresa, ¿cierto? Si hay un comité, digamos, de proyectos, es una empresa muy grande, pues obviamente ellos se sentarán un día y evaluarán. Pero si es un proyecto pequeño, si es una empresa pequeña, pues simplemente el dueño o el director o el gerente, pues decidirá tomar ese tipo de decisiones. Eso tiene que ver directamente con la complejidad, digamos, y con las fases o capas, digamos, del organigrama de la empresa, ¿cierto? Qué tan normatizada está, qué tan departamentalizada esté. Y eso, pues, obviamente depende mucho del tamaño. Muchachos, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, aquí ya para terminar, ahí habla sobre algunos conceptos de la idea del proyecto, como la concepción como tal, la preinversión que corresponde al estudio, la inversión que es una vez determinada la viabilidad, pues entrar a llevarlo a cabo, la operación y la evaluación ex post, que llamamos todo antes de la puesta en marcha, o sea, de la inversión es evaluación ex ante. Y ahorita vamos a hablar de la evaluación ex post, que es después de que esté en marcha y es con la que nos damos cuenta qué tan lejos estamos de los objetivos entre lo conseguido y los objetivos propuestos, ¿cierto? También en otras etapas de los proyectos podríamos hablar de formulación, preparación y evaluación. La formulación como la obtención de información, es decir, recopilar todo lo que se necesite para poder determinar enmarcar ese proyecto como tal. La preparación, que es la proyección de flujos de caja, costos y gastos, eso lo vamos a hacer en el último estudio financiero. Y la evaluación, que se determina el cálculo de la rentabilidad de la inversión. Ahí termina el proyecto, el trabajo que nosotros vamos a hacer calculando unos indicadores que nos van a decir si esa inversión es rentable o va a generar la rentabilidad esperada o definitivamente no lo va a hacer. Y de aquí en adelante ya seguimos con la evaluación con las etapas, digamos, el mercadeo, el estudio técnico, el estudio legal, el estudio de los riesgos y tal, que ya eso lo comenzamos a mirar dentro de 8 días. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Sí, No, Michael, ¿me va a decir algo? sí, profe, yo tengo ahí de pronto como una duda o una inquietud. Todo lo que estamos viendo todo lo que vamos a ver en esta materia, se supone que las personas que vayan a hacer proyecto de grado, todos esos puntos que usted nos está explicando, se los califica. Sí. Se los deben de tener en cuenta. Incluso se supone que los que vayan a presentar proyecto de grado deberían de una vez enfocarse en esta materia en lo que vayan a presentar. ¿Es correcto? Sí, claro, mire, la materia la otra metodología es el seminario. Los que hagan, por ejemplo, en mi caso tuve la oportunidad de hacer el seminario, entonces pues ya es más como de conocimiento. Pero usted en el seminario también tiene que hacer un proyecto, lo que pasa es que no se lo califican con la rigidez que le van a calificar el de proyecto de grado, pero igual tiene que hacer un aplicativo. Listo, profe. Y vea, el tema es el siguiente, la materia como tal no está diseñada para eso, o sea, no está preparada para que saquemos los proyectos adelante, no, es para que ustedes conozcan sobre la gestión, sobre la formulación y evaluación de proyectos. Sí, que conozcan como materia como tal, es decir, como área de conocimiento. Un profesional debe conocer sobre proyectos, porque hoy en día en las empresas casi todas las cosas se mueven con base en proyectos. Entonces es importante que tengamos por lo menos ese conocimiento previo para cuando nos toque mañana en las empresas o en los emprendimientos nuestros. Sin embargo, lo que Michael dice es cierto. Si alguien en este momento está en el proceso de la construcción de ese trabajo de grado y necesita alguna asesoría, claro, bien pueda, con el mayor de los gustos, yo en lo que les pueda colaborar, también lo podemos utilizar por ese medio, no hay ningún problema. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, niños, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí por hoy. Nos veríamos entonces dentro de 8 días para que esta semana en la plataforma no queda tarea puntual, queda simplemente la revisión de yo voy a dejar ahí una presentación creo que ya está, sobre el estudio de mercado, para que la vayamos revisando y ya dentro de 8 días miramos lo que es estudio de mercado y conformamos los grupitos para los trabajos. Listo, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga. Amén, gracias, profe.